Investigador del Instituto de Matemáticas de la UNAM, y nos va a platicar sobre estructuras de Poisson en dimensión 4. Gracias, Pablo. Muchas gracias por la invitación y pues que felicitar a todos los organizadores del aquelarre, porque es una actividad muy importante para la facultad ya y para el posgrado, y qué bueno que puedan venir algunos estudiantes de licenciatura. Y pues de hecho, además agradecerles la organización porque quedó perfectamente bien coordinada la plática anterior con esta. Espero que no se repitan demasiadas ideas, pero tal vez me va a ayudar como para poder avanzar un poco para los que sí estuvieron en la plática anterior. Creo que nada más estuvieron ustedes dos. Nadie estuvo en la anterior más que nosotros. Ok, bueno. Bueno, entonces nosotros ya vamos a saber un poco. Ustedes están en licenciatura, ¿no? Desde ya. Bueno, entonces voy a empezar. Como me dijeron que es como para estudiantes de licenciatura también, me pidió Ángel Pico Saldívar que no hiciera las cosas demasiado complicadas. Entonces vamos a empezar lo más pues amistoso que pueda. Entonces aquí, como ven, tenemos un cono girando y a ver, díganme cuál es la ecuación del cono. Por eso les pregunté así. Ustedes los de licenciatura, ¿cómo describen un cono así en R3? Es geometría analítica, ¿no? Sí, eso. A ver, ¿se acuerdan de la ecuación del cono de las cónicas? X cuadrada. X cuadrada. Que como más y cuadrada, menos y cuadrada. La que quieras. Más y cuadrada. Menos z que cuadrada. Menos z cuadrada. Que igual a 0. ¿Sí? ¿Se acuerdan de geometría analítica, no? Entonces, esta es la ecuación de un cono y me parece si la pueden para nosotros. Pues no, es que puedes apagar esa. Esa no, justo esa no. Ajá. Ahí. Bueno. Ok. Esta es una ecuación de un cono. Tenemos también otros tipos de superficies. Vamos a ver, por ejemplo, un paraboloide. El paraboloide también lo han visto en sus clases de geometría analítica. Aquí el que nos va a interesar, por ejemplo, es un hiperboloide de una hoja. El hiperboloide de una hoja también lo pueden describir con ecuaciones. De hecho, en la plática anterior estábamos viendo cómo había superficies que eran preimágenes de funciones que veíamos que eran homeomorfas a cilindros. El hiperboloide de una hoja es topológicamente un cilindro. Podemos deformar un cilindro recto haciendo que la parte del medio sea un poco más angosta para que quede así como ya con la forma de un hiperboloide. Pero este hiperboloide tiene también la gracia de que adentro le cabe un cono. Ese cono que había puesto antes, podemos imaginar que está adentro de este hiperboloide también dando vueltas. ¿Qué otra superficie se ve también en los cursos en la facultad? Pues el hiperboloide de dos hojas. El hiperboloide de dos hojas es un hiperboloide de dos hojas. Y ahora teníamos un cono, un hiperboloide de una hoja y un hiperboloide de dos hojas. Y ahora estas dos hojas las podemos pensar que están como en la parte de arriba y de abajo del cono o del hiperboloide. Pues lo que quiero es que se imaginen como las tres superficies a la vez. El cono en medio, el hiperboloide de una hoja como cubriéndolo alrededor y los hiperboloides, bueno, las dos hojas del hiperboloide de dos hojas como por arriba y por abajo. O sea, luego el hiperboloide de una hoja. Y luego los hiperboloides de dos hojas que están por
Bueno, pues estos objetos los acabamos de ver en la plática anterior y son las piezas fundamentales de, como vimos, la teoría de Morse y la teoría de Picard-Lefschetz, y también se utilizan para describir las variedades en dimensión 4. Y de eso se trata esta plática. Lo que quiero es explicarles cómo en dimensión 4 hay una descripción general global de qué estructuras geométricas podemos describir localmente en cualquier variedad de dimensión 4 y cómo se relacionan con esos objetos. Ahora, si nunca han visto, cuando digo variedad de dimensión 4, me refiero a una n variedad. ¿Qué quiere decir esto? Que es localmente, voy a ponerlo aquí como Rn. Y aquí el cómo depende de qué categoría estemos hablando. Puede ser homeomorfa o difiomorfa. Y resulta que en dimensión 4 esta es una distinción muy fuerte porque hay variedades que son homeomorfas pero que no son difiomorfas. ¿Qué quiere decir homeomorfo? Pues a grandes rasgos que existan dos funciones continuas, digamos que m y m' tienen funciones continuas, f y f', continuas, de una a la otra. Y difiomorfas es lo mismo, pero aquí f y f' son diferenciables y ¿cómo estamos definiendo el que algo sea diferenciable? Pues aquí regresamos a cuando decimos que sea localmente. Si tenemos un espacio que le llamamos una variedad, pues ya la definición quiere decir que existen toda una colección de cartas que nos llevan del espacio euclidiano correspondiente al espacio que estamos estudiando, que localmente nos las están modelando. Estas cartas ya aquí nos definen una estructura local y la diferencia aquí es el cómo, es si lo estamos tomando nada más continuo o ya diferenciable. Y luego si tenemos otro pedazo aquí de esta superficie y hay un empalme, tendríamos otra carta y aquí hay funciones de transición. Si este se llamaba, digamos, la vecindad B1, aquí la vecindad B2, y esta correspondía a una carta U1 y a la carta U2, pues aquí pedimos que exista una función phi, digamos, 1, 2, que nos diga cómo pasar de cuando estamos por aquí a cuando estamos por acá. Y eso va a corresponder a tener alguna parte donde estamos representando la intersección de estos dos conjuntos en la superficie. Vamos a sacar esto de esto. Pase de uno. Bueno, pues esto es muy a grandes rasgos la definición de una n variedad diferenciable o topológica, y son la clase de objetos que se estudian en geometría diferencial, en topología diferencial y luego también en topología algebraica, que son las familias más usadas por lo general. También aparecen como relacionadas a soluciones de ecuaciones diferenciales. Esa es otra historia, la que no voy a meter mucho, porque lo que quiero regresar es a la descripción de estos objetos en dimensión 4. Entonces aquí les puse un ejemplito sencillo en dimensión 2 donde podemos todavía hacer dibujos, y lo que quiero es ir desarrollando todas estas ideas pero para dimensión 4. Bueno, entonces ahorita lo que vamos a hacer es pasar a bueno, antes de que pase les quiero hacer promoción a este programa. Se llama 3D Explore Map, y si lo buscan en línea lo pueden bajar para cualquier sistema operativo, es gratis y pueden jugar con los diferentes tipos de superficies y cosas que tienen, ¿no? Está muy divertido y vale la pena nada más como para ver qué cosas hay. Bueno, ¿se podría usar en el Nextly? Sí, de hecho
De hecho, aquí no se alcanzaron a ver, pero tiene unos puntitos rojos. O sea, tiene como para hacer, o sea, si hubiera traído estos lentes polarizados como celofán rojo y azul, se podría de hecho ver en 3D. Entonces en el Ixtli sí, claro que se puede. A ver, pues ahora vamos a ver esta otra. Bueno, entonces ahora lo que les quiero platicar es la definición de una estructura de Poisson. Ok. Una estructura de Poisson, ¿sí se alcanza a leer bien? Bueno, ¿qué es una estructura de Poisson? Este de aquí a la izquierda es Simenon Poisson, y él lo que definió fue una operación entre funciones de variedades, que es este corchete que nos lleva de parejas de funciones a una función, y lo que estamos haciendo es construir una nueva función a partir de dos funciones, y va a tener las siguientes reglas, que es R bilineal, esto sus cursos de álgebra lineal se acordarán de la definición, es antisimétrica en el sentido de que cuando cambiamos las dos funciones que le estamos alimentando sale un menos para cualesquiera, bueno, f y g, más el h así después. Obedece una identidad de Leibniz como la diferencial, en donde si tenemos el corchete de fg con h, sale la f y nos queda f g de h más g de h. Y también satisface esta identidad que se llama de Jacobi, en donde tenemos una suma cíclica cuando hacemos el corchete adentro, como iterar el corchete. Entonces tenemos ahí corchete de f con corchete de gh, más corchete de f con corchete de hf, más corchete de h con corchete de fg, nos da 0 cuando hacemos esta suma. Y cuando se cumplen todas estas propiedades en el anillo de funciones reales, a la pareja M corchete se le denomina una variedad de Poisson. Ahora, aquí, usando este corchete para las funciones, podemos definir algo que se llama un bivector. Cuando tenemos una variedad diferenciable, en este caso, podemos definir una cosa que se llama el espacio tangente. El espacio tangente, si nunca lo han visto, lo podemos ver como la colección de todos los puntos, perdón, de todos los vectores que son tangentes a un punto. Esa es una de las definiciones locales del espacio tangente en un punto. En ese sentido, por ejemplo, un campo vectorial se puede ver como una sección de esta construcción donde tenemos aquí en el espacio tangente la colección de todos los espacios tangentes a la variedad en un punto, y aquí lo que estamos haciendo es yendo a cada punto de la variedad, le asociamos un vector y eso lo que nos da al final es un campo vectorial. Este espacio, como está formado de subespacios lineales, o sea, para cada punto X en M, voy a tener el espacio tangente al punto X, que es lo que dibujé aquí. Este es isomorfo a Rn, porque es un espacio vectorial de dimensión n. Como es un espacio vectorial, le podemos aplicar las operaciones que se le pueden aplicar a cualquier espacio vectorial, como por ejemplo hacer productos exteriores. Si aquí no han llevado álgebra lineal, esto es una construcción que se ve en álgebra lineal. Cuando tenemos el producto exterior del espacio tangente, podemos pensar en la colección de todos estos productos exteriores, y a eso le llamamos el producto exterior ya de todo el espacio. Y así como pensábamos en tomar secciones y que esos fueran campos vectoriales,
Ahora, si tomamos secciones de este espacio vectorial, a estos se les llaman bivectores. Por lo general, uno cuando empieza a estudiar geometría diferencial, primero aprende sobre formas diferenciales y sobre, en ese sentido, esas son secciones del espacio cotangente. Estas son secciones del espacio, bueno, de una potencia exterior del espacio tangente. Entonces son parecidas, pero no funcionan exactamente igual. Entonces, esto es un bivector. Aquí es la diferencial de la función f, la diferencial de la función g, y esto es lo que se llama un bivector. Se come dos uniformes, en este caso, son las diferenciales, y lo que nos da es un elemento ahí de la segunda potencia exterior. Bueno, toda esta rama se llama geometría de Poisson. El estudiar las variedades que tienen estas propiedades con los corchetes y que cumplen todas estas ecuaciones que había puesto. Localmente tienen una descripción isomorfa, todos los corchetes de Poisson. Siempre se van a ver de esta manera, como está aquí, donde el corchete de FG es esta suma con esta función pi de la parcial de f respecto de x y la parcial de g respecto de xy y de xj. Donde aquí esta función pi y j es tomar las xy y xj, donde estas son las funciones coordenadas. Entonces aquí nada más tendríamos x1 y x2 porque estamos en dimensión 2. En dimensión 4 tenemos 4 de estos. Bueno, eso quiere decir que el corchete lo podemos escribir de esta manera. Pero el bivector se puede escribir de esta manera localmente. El bivector es pi, y bueno, sale un medio por razones que ahorita no voy a explicar, pero aparece otra vez la función pi, y ahora tenemos el producto cuña de las derivadas parciales de xy y xj. Y hay un matemático americano que se llama Alan Weinstein, que demostró un teorema que nos dice que localmente los bivectores de Poisson se pueden escribir siempre en términos de una parte que se anula y una parte que es positiva. Y ese es el contenido del teorema de escisión o partición de Weinstein, que aquí se lo resumí muy rápidamente. Dice que en cada punto de la variedad existe un entorno coordenado u de x, tal que el bivector se va a escribir de esta manera, donde aquí tenemos las diferenciales, o sea, las coordenadas aquí se parten como en tres: las q y las p y las y. Las y es donde se va a anular, porque aquí esta función phi se está anulando, y las p y las q es donde es positivo. Aquí vamos a definir una cosa que se llama el rango del bivector, que es k, donde k es como cuántas coordenadas podemos llegar a utilizar que no se van a anular. Entonces aquí ya empieza a haber una relación entre, digamos, la geometría y el álgebra. Por un lado tenemos coordenadas que nos están sirviendo para definir aquí una ecuación que nos describe localmente el bivector de Poisson, y por otro lado tenemos dimensiones, que son pues las dimensiones de cuántas coordenadas están anulando y cuántas no. Entonces es como que donde empezamos a ver que esta definición, que es muy algebraica, también tiene una contraparte geométrica. Bueno. ¿Cuál es esa contraparte geométrica? La voy a tratar de explicar un poco más detalladamente después. Pero el chiste es que estas variedades de Poisson admiten algo que se llama una foliación. Y es una foliación con singularidades. Bueno, pues si nunca han escuchado sobre foliaciones, una foliación es como un libro. Tenemos hojas y tenemos una dirección que es transversal al libro, que es cuando estamos leyendo el libro que pasa. Eso formalmente lo podemos poner como que aquí tenemos unas cartas coordenadas que nos llevan a Rn, y en una foliación lo que tendríamos son unas cartas coordenadas en donde tenemos Rn-k por Rk. Entonces tenemos una parte que es la dimensión de las hojas, por lo general es la primera, y otra parte que es la dimensión del espacio transversal. Y eso, pensando un poco en lo que les acabo de decir de las P's, Q's y Y, aquí las P's y las Q's caben aquí en la primera parte, que es la de las hojas, y las Y caben aquí.
Y aquí las cartas de transición tienen que ser tales que cuando las empalmamos podemos pasar de una manera razonable de las hojas de una carta a las hojas de otra. Entonces, para pasar de aquí para acá, tiene que haber algo así. Esto es algo que parece extremadamente sencillo, así nada más en dibujitos, pero se puede complicar mucho, muy rápidamente. Y vamos a ir viendo un poco más cuál es la relación entre estas funciones y cómo aparecen las foliaciones simplécticas. Bueno, aquí ya apareció la palabra simpléctica. ¿Qué es una forma simpléctica? Pues si ya han visto formas diferenciales, una forma simpléctica es una dos forma que es cerrada y es no degenerada. Vista como en términos de estos haces, que les estaba poniendo aquí, sería una sección de la segunda potencia exterior, pero ahora del cotangente. Esto nos da una dos forma. Si esto no lo han visto, no se preocupen, en realidad una dos forma con estas propiedades lo que nos dice es cómo podemos medir áreas localmente. En una superficie de dimensión 2, una dos forma es literalmente una forma de área. Es lo que nos permite decir cuánta área tiene una región. Y a la medida que vamos cambiando este objeto, la forma diferencial, nos va dando diferentes medidas de área. En dimensiones más altas, dimensión 4, lo que nos dice es en un subespacio de dimensión 2 qué tanta área tendría en esa dirección en la que estamos tomando la forma, porque hay que tomar las formas, se evalúan con vectores, entonces hay que tomar dos vectores, nos da un plano en ese espacio de dimensión 4 y ahí lo evaluamos. Bueno, eso es otra vez a muy grandes rasgos que quiere decir una forma simpléctica. Aquí vienen a colación porque las foliaciones asociadas a las estructuras de Poisson son foliaciones donde las hojas, que son estos pedazos, van a admitir esta estructura de variedad simpléctica, donde existe una de esas dos formas. Bueno, por eso ejemplos de variedades de Poisson son las variedades simplécticas, como por ejemplo superficies o espacios proyectivos complejos, o si ya han visto grupos de Lie, las coálgebras de Lie, de grupos de Lie, también son ejemplos de variedades de Poisson. En ese caso las hojas son las órbitas coadjuntas. Entonces eso es para los que ya hayan visto algo más de geometría diferencial, que tengan alguna idea. Aquí vamos a regresar, ya empezamos a regresar a la charla anterior, porque llegamos ahora a pinceles de Lefschetz. Porque uno se pregunta, bueno, ya les estaba contando de las variedades de Poisson y llegamos a que necesitamos entender ahora las simplécticas. Pues resulta que las simplécticas tienen una descripción global bastante interesante y que incluye casi toda la charla. Entonces, este es Salomón Lefschetz, y por eso la teoría de Ricardo Lefschetz también lleva su nombre, porque él tuvo la idea de barrer una variedad, uno de estos espacios, haciendo pivotes sobre ciertos puntos y viendo qué se iba intersectando. Y esas intersecciones nos iban definiendo subvariedades, subespacios, que iban llenando toda la variedad ambiente en la que nos encontramos. Entonces, nos paramos sobre ciertos puntos y empezamos a barrer así toda la variedad y vemos qué intersectamos en cada una de esas. Y esa es una manera de encontrar una descripción global para un espacio. Esa es una técnica que funciona muy bien en la geometría compleja y se ve más o menos así. Aquí estamos pensando que las rectas son de dimensión compleja 1. Entonces aquí se alcanza a ver el CP1, que también se puede ver como la 2 esfera. La recta proyectiva compleja es como la esfera de Riemann, y esa es una esfera de dimensión real 2. Y las rectas de aquí arriba representan lo que se llaman curvas complejas, que son curvas porque tienen dimensión compleja 1, pero en realidad en geometría real son superficies que pueden tener diferentes géneros dependiendo del grado de los polinomios que las van definiendo como curvas reales, como curvas complejas. Estas curvas pueden o no tener intersecciones, que es lo que se ve aquí, y estos puntos de acá abajo son los pivotes o los puntos base en donde
les decía que nos paramos ahí y empezamos a barrer y a pegarle a toda la variedad para ver qué intersecta y a ver cómo queda. Entonces, esta es una descripción global que funciona, por ejemplo, para superficies complejas proyectivas. Eso quiere decir espacios de dimensión compleja 2 que caben dentro de algún CPN para una n grande. Estas descripciones como pinceles de Lefschetz tienen una peculiaridad de que hay puntos base donde pasan todas las fibras, donde están pasando todas estas superficies. Y eso a mí se me hace que las vuelve un poquito más complicadas para entender. Ya depende del gusto de cada quien, de si eso lo complica o lo simplifica. El chiste es que esta clase de ideas se pueden ver también usando geometría real, y aquí es donde sí estamos regresando casi a lo mismo. Entonces, en los puntos donde había autointersecciones, donde se cruzaba la línea así, ahí lo que está pasando es que tenemos uno de estos puntos críticos. Ahora, esos puntos críticos tienen fibras. O sea, estamos hablando de funciones que van de nuestra 4 variedad a una variedad de dimensión 2, que en este caso era CP1, que es la 2 esfera. Imagínense que esta es una región de la 2 esfera. Sobre este punto crítico que se llama de Lefschetz, si vemos la preimagen, tenemos un conito aquí en una región de este toro y el resto de la fibra sigue siendo un toro. Localmente se vería como ese cono de allá arriba. En los puntos donde esta fibración es regular, tenemos superficies, las preimágenes de funciones regulares son subvariedades. Entonces ahí tenemos un toro, por ejemplo, o aquí otro toro. Aquí tenemos otro punto crítico de Lefschetz, donde tenemos otro cono. ¿Y qué pasa cuando le damos la vuelta a lo largo de una curva que le da la vuelta al punto crítico en la base? Empezamos aquí y tenemos una fibra regular donde tenemos el toro. Y aquí trazamos una recta. Bueno, aquí debería ser recta. Digamos que empezamos aquí y es recta. Y le empezamos a dar la vuelta y cuando regresamos hay una monodromía, que quiere decir que hay una transformación al darle toda la vuelta a ese círculo, que lo que hizo fue convertir esta recta, que antes se veía vertical, en una recta que ahora le da la vuelta a todo el cilindro. Y eso se conoce también como un giro de Venn a lo largo de la curva, que sería transversal a todas estas, ¿no? La que va por aquí. Ese circulito, el que es transversal, se llama el ciclo evanescente. Eran los ciclos que estaban apareciendo también en nuestra región. Esos son los que están aquí. Entonces este es el ciclo evanescente. Y evanescente pues, es una palabra muy rimbombante para decir que va a desaparecer, que se va a volver cada vez más y más pequeño hasta colapsarse en el punto crítico del cono que está aquí en medio. ¿Sale? Bueno, pues esta es una descripción que ya tiene muchos elementos, ya tiene muchos ingredientes. Algunos ya los conocen, han llevado sus cursos de geometría analítica. Y esto fue usado por Donaldson en el 2000 para ver que estas ideas se podían extrapolar de la geometría compleja, que fue donde las utilizó Lefschetz, a la geometría real simpléctica, y lo que demostró es que toda variedad simpléctica admite pinceles de Lefschetz. O sea que esta descripción global nos describe cómo es cualquier variedad simplética. Aquí dejo pinceles porque sí hay que incluir los puntos críticos por donde pasan todas las fibras, los que se veían en donde hacíamos pivote. Hay una manera de removerlos que es haciendo explosiones. En el caso de dimensión 4 es hacer sumas conexas con el proyectivo complejo de dimensión 2 con la orientación opuesta a lo que están justo ahí. Lo que hace uno es como quitar todas las direcciones de ahí y ponerle un espacio que representa todas las direcciones que pasan por un punto, que es lo que hace un proyectivo. Entonces ese es, tal vez a muy grandes rasgos, cómo se trabaja más o menos en esta área, pero lo que a mí se me hace interesante es que hay una descripción global de estos objetos que involucran superficies, giros de Venn, funciones analíticas sencillas. Y a lo que quiero llegar es que esta descripción
no solo sirve para variedades simplécticas, sino que, complicándolo un poquito más, se puede usar también para cualquier variedad de dimensión 4. Esto empezó en el 2001, un poco después del trabajo mismo de Donaldson con otros colaboradores, Olu y Katzakov, introdujeron una idea que se llaman fibraciones de Lefschetz quebradas. Y lo que hacen ahí es pensar, pues, ¿qué tal que no solo tenemos los puntos críticos de Lefschetz aquí, donde lo que está pasando es que aquí, por ejemplo, una superficie de género 2, nos vamos a una superficie singular de género 1 con un punto crítico cono, sino que además pensemos que tenemos todo un círculo de singularidades. Entonces, para imaginarnos esto, piensen que tenemos una esfera abajo y arriba de la esfera, en cada punto tenemos una superficie. Y depende de cómo nos vamos acercando a los diferentes puntos, qué le va pasando a esa superficie. Entonces, cuando cruzamos del hemisferio norte al hemisferio sur, cruzamos este ecuador, y en este ecuador se vuelve a formar un cono como parte de la singularidad, pero cuando lo cruzamos el cono se separa y pasamos, como en el dibujo que puse ahí, como en las imágenes que puse al principio, de tener aquí el hiperboloide de una hoja al cono al hiperboloide de dos hojas. Estamos haciendo la transición entre estas tres superficies totalmente para separar la fibra, cambiarle la topología, bajarle el género. Pues esto es muy útil porque otra vez nos da una descripción global de todas las 4 variedades que admitan esta clase de fibración. Lo que se preguntaba uno en ese entonces era, bueno, ¿qué tan general es esta descripción? Si ya sabemos que todas las variedades simplécticas admiten fibraciones de Lefschetz o pinceles de Lefschetz, ¿qué tal todas las 4 variedades admitirán esto? ¿Será una descripción global razonable? Bueno, y resulta que la respuesta es que sí, que en 2009, casi en conjunto, hubo ahí mucha competencia, salieron 3 trabajos, casi uno después que el otro, en donde demuestran que toda 4 variedad, lisa, cerrada y orientable, admite una fibración de Lefschetz quebrada. Bueno, ahí dice lisa porque yo soy pedante y no me gusta decir suave porque la espuma es suave pero no es diferenciable. Entonces yo sí utilizo lisa, pero ustedes van a hacer lo que quieran. Esto fue demostrado por Yankee Lecky usando propiedades de singularidades, de deformaciones de singularidades. Inanch Baikur tenía ya un trabajo que estaba muy avanzado, entonces apareció como el apéndice del artículo de Lecky, en donde él utiliza más bien argumentos topológicos que hacen deformaciones de asas, como las que describió Jesse antes, en dimensión 4. Y sus 2 trabajos están basados en un trabajo previo de Robion Kirby y, ¿cómo se llama? Gay. Pero bueno, es un trabajo de Gay Kirby, en el que ellos ya habían avanzado mucho todas estas técnicas y les faltaba un poquito, pero ese poquito era muy difícil y fue lo que logró hacer Lecky y que también Baikur podía más o menos hacer. Como que independiente de todo este camino, Salman Akbulut con un colaborador, Karakult, también publicaron poquitito después otra prueba más topológica, usando más bien cálculo de Kirby, movimientos de asas, diagramas de nudos y pegados de asas, que algunos de ustedes conocen, para describir otra prueba de este mismo teorema. Bueno, entonces esto es 2009, aquí estamos en 2014. ¿Y qué es lo que pasa? Que durante un par de años yo estuve pensando más o menos cómo poder adaptar estas ideas locales para construir una foliación simpléctica en donde hubiera un corchete de Poisson, en donde justo las singularidades que aparecen aquí sean las mismas que las singularidades del corchete de Poisson y que las fibras sean las hojas de la estructura de Poisson sean justo las fibras de esta fibración. Y pues este semestre tuve la fortuna de poder trabajar con Luis García Naranjo, que está en el IMAS, y con Ramón Vera, que pues, estuvo haciendo una estancia aquí y ahora va a estar en la Universidad de Penn State, en Estados Unidos, en un postdoc. Y Luis es un experto en geometría de Poisson, pero en las aplicaciones
mecánica a geometría de Poisson, o más bien de geometría de Poisson a mecánica, cómo vienen realmente las motivaciones físicas. Y Ramón hace cosas que tienen que ver con formas, con esta clase de dos formas que son casi simplécticas, donde son simplécticas salvo por ciertas singularidades y que también se relacionan mucho con las singularidades que aparecen aquí. Y lo que hicimos, pues es lo que dice aquí. O sea, definimos unos bivectores adaptados a los modelos locales de estas singularidades que acaban de ver los dibujos, y las foliaciones características son justamente las fibras de la figuración de Lefschetz que va a ver. Y bueno, a lo que llegamos es que a toda cuatro variedad lisa, cerrada y orientable, admite una estructura de Poisson de rango 2 en la parte no singular y que además las singularidades se comportan muy bien. Aquí, esto está resumido, bueno, si quieren ver el artículo está en el arca, pero el punto es que no solamente toda cuatro variedad admite una de estas estructuras, sino que admite una de estas estructuras en toda clase de homotopía de mapeo de X4 del espacio a la 2 esfera. O sea, para cualquier mapeo que se tome, en su clase de homotopía va a haber una de esas. Entonces pues hay muchísimas. O sea, a grandes rasgos nada más es como que hay muchas de estas. Bueno, entonces hasta aquí llega el Prezi. Ahora vamos a hacer algo más convencional. Les voy a explicar la demostración de este teorema. Okay. Entonces les quiero explicar un poco más sobre estructuras de Poisson y las ideas ya técnicas involucradas en la demostración de este teorema. Y ya les puse imágenes, dibujitos, así como explicaciones muy burdas, pero vamos a hacer algo un poquito más detallado para que se lleven una idea más clara de lo que involucra trabajar en él. Entonces, tenemos una función phi, vamos a decir que es un mapeo de Poisson, si cuando componemos cualquier función con este mapeo dentro del corchete, tenemos que se preserve el corchete. Entonces eso se llama un mapeo de Poisson. Ahora, para cualesquiera dos funciones lisas, siempre hay un campo que se llama el campo hamiltoniano, que está definido por hacer la contracción de la forma simpléctica omega respecto a este campo y que sea igual a la diferencial de H. Esta es una ecuación que define que este campo es hamiltoniano. Eso es medio confuso al principio, la primera vez que lo vemos, pero eso quiere decir que sea hamiltoniano. Y en variedades de Poisson, de hecho es hamiltoniano para una variedad simpléctica, y eso lo vamos a utilizar ahorita. En una variedad de Poisson que sea hamiltoniano es que coincida con haberle puesto H al corchete. Y bueno, aquí podemos ver, uno podría demostrar, es un ejercicio que si tomamos G de H con K, el corchete de esto, sale G y sale H, y esto nos implica que hay un mapeo B entre el espacio cotangente y el tangente que cumple que el campo hamiltoniano va a ser justo haberle tomado esta función B a la diferencial de H. Entonces esta es una condición, tal vez un poco más de geometría o topología diferencial, y el rango de la variedad MP, que antes se los había definido como cuando se partía localmente la variedad, ahora, o sea, localmente el corchete de Poisson en las partes que eran parte de la hoja y parte que se anulaba, ahora este rango lo podemos definir globalmente como el rango de esta función B, porque estos son dos haces vectoriales, cada una de sus fibras son espacios vectoriales, entonces tienen un rango que está bien definido en cada punto. Ahora, la imagen de Bx es un subespacio Bx del tangente. Define una distribución característica. Una distribución es una colección de subespacios en cada espacio tangente. Las distribuciones pueden ser muy feas, pero pueden ser muy bonitas, pueden ser integrables en el sentido de que son tangentes a un subespacio. Cuando tenemos una foliación es justo lo que tenemos. Cuando la foliación es singular es porque esta distribución, ese subespacio de repente se va a hacer el subespacio cero, y en ese caso es cuando salen las singularidades. Y esta es otra manera de ver que existe esta foliación singular. O sea, la foliación singular viene de esta distribución característica, se demuestra que es integrable en este sentido de que existen subespacios a los cuales son tangentes, y esas son las hojas de las foliaciones. Y las hojas, de hecho, por cada punto en la variedad
son también el conjunto de puntos que se pueden unir con una trayectoria hamiltoniana a X. Y aquí es hamiltoniana dentro de la variedad relativo a la estructura simplética de la hoja. Y este es un teorema que es bien conocido en el área de Poisson, que nos dice que siempre que tenemos una variedad lisa y una foliación con ciertas propiedades, va a existir una única variedad de Poisson, o una única estructura de Poisson, cuya foliación simplética es justo esa foliación. Bueno, lo que nos dice es que toda hoja S de Sm tiene una estructura simplética, y si H es una función lisa de M, y consideramos el campo XH definido por que sean justo los campos vectoriales hamiltonianos restringidos a cada hoja, que aquí me faltó, perdón. Si este campo es liso, aquí debería ser, si este XH es liso, entonces existe una única estructura diferenciable. Si hay un errorcito, pero bueno. A lo que va esto es a que para poder partir de una foliación simpléctica y llegar a una estructura de Poisson, necesitamos saber que no solo tenemos en cada hoja una estructura simpléctica, sino que la transición de una hoja simpléctica a la siguiente es diferenciable. Porque en principio uno podría tener diferentes estructuras que no estuvieran diferenciablemente pegadas, como tener, no sé, diferentes áreas en las esferas y que las esferas vayan cambiando de una manera no diferenciable de área y hacer el producto de una esfera con una recta real. Eso tendría una estructura simplética en cada punto, a una esfera de dimensión 2, pero no necesariamente eso es de Poisson. Entonces es un ejemplito tal vez muy sencillo, pero es importante porque lo utilizamos, pero también conceptualmente. Bueno, el teorema anterior nos dice que si tenemos una 4 variedad lisa y orientable y n, una 2 variedad orientable que va a ser la base de la fibración, y tenemos una función que va de la dimensión 4 a la dimensión 2, que es una submersión suprayectiva, o sea, estamos cubriendo todo m. Entonces existe una estructura de Poisson en M cuyas hojas simplécticas son los componentes conexos de las preimágenes. O sea, justo lo que teníamos en los dibujos de antes, tenemos puntos en la base, nos fijamos en la preimagen, eso nos da una superficie. Ahora, esto es cuando son regulares. Regular quiere decir que el rango no está cambiando. Entonces eso nos sirve cuando las hojas eran todas superficies que no tenían singularidades. Y por eso aquí dice que usando este teorema podemos tener una estructura de Poisson πf en el complemento de desigualdades de las singularidades. Como que lo vamos a hacer por partes. Desplazamos todo nuestro espacio en las partes singulares, que las partes singulares son los puntos críticos de Lefschetz y los círculos singulares que vimos en el ecuador, y el resto que no es singular. Bueno, ahora una variedad de Poisson, hay unas funciones especiales que se llaman Casimirs. Un Casimir hace que se anule cualquier otra función. Y se demuestra también que para un Casimir el campo hamiltoniano asociado es 0 si solo si la función B aplicada a la diferencial también se anula. Y eso viene de lo que hemos definido antes. Otro teorema nos dice que la hoja simplética por X, sigma X, entonces los Casimires en esa estructura de Poisson son constantes sobre sigma X. Aquí esta función la acabamos de ver en la charla pasada. Justamente esta es la descripción local en coordenadas de una singularidad de Lefschetz. Se modela con este mapeo complejo que tiene partes reales e imaginarias dados por estas dos funciones. Y lo que demostramos es este teorema, es en realidad la parte más complicada de todo nuestro trabajo, pero esto fue donde pues sí, ya hicimos un poco de ingeniería inversa. O sea, tomamos estas funciones Casimires y ya sabíamos qué fibración teníamos que hacer, que esas fueran las hojas simpléticas, y construimos un bivector para las cuales sí sucedía eso. Y eso se hace usando los Casimires. Y bueno, el teorema dice que este bivector define una estructura de Poisson en una vecindad del 0, para la cual C1 y C2 se anulan. Eso nos da ya una estructura de Poisson en las singularidades de Lefschetz. Ahora vamos a ver en los círculos singulares, la función es más fácil. La función en los círculos singulares es localmente una función de R4R2 dada por Tx1 plus 2 x3 x4 va a T menos x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado. Y justo por eso quería que me dijeran aquí las ecuaciones, porque aquí podemos ver que cuando es 0 nos da el cono, cuando es positivo nos da 1, cuando es negativo nos da el otro. Y además
aquí pasa algo, como tenemos unas de rango 2 en una cosa de dimensión 4, hay dos modelos, digamos, globales a lo largo de una vecindad de todo el círculo. Uno es orientable y el otro es no orientable. El orientable es S1 por B3 y el no orientable es un cociente de S1 por B3 bajo la involución esta iota, donde la iota lo que hace es, en el círculo le da media vuelta y a las coordenadas x1 y x2 las cambia. Aquí me sobró, porque es nada más hasta x3. También eso te lo puse. O sea, las coordenadas son teta hasta x3. Y aquí también el x4. Bueno, sobre este S1 por B3 definimos este otro bivector que se llama pi gamma de círculo, que es más sencillo y de hecho está inspirado en el trabajo de Donaldson, Adu y Katzerhoff. Y se puede demostrar que esta involución iota es un modelo de Poisson para pi gamma, de donde sabemos que nos define una estructura de Poisson en los dos modelos locales, porque lo va a dejar invariante. Ahora, las hojas son unas de dimensión 2 descritas por tomar la teta constante y menos x1 al cuadrado, más x2 al cuadrado, más x3 al cuadrado, igual a una constante distinta de 0 y nos da ya sea el hiperboloide de una o dos hojas, y las otras que son de dimensión 0, que son estos puntos. Y bueno, cuando es igual a 0 tenemos como que dos hojas, una que es el punto y otra que es como el complemento del punto en el cónico. Bueno, entonces a lo que llegamos es que pi gamma define una estructura singular, estructura de Poisson singular, en las vecindades de los círculos singulares. Entonces ahora ya tenemos tres estructuras de Poisson: la que está en la vecindad de los puntos críticos de Lefschetz, las vecindades de los círculos y la que venía de la submersión suprayectiva, que eran las pirámides, era la piel. Para pegar las tres tenemos que poder tomar una función y hacer un pegado. Eso, como decía, de corte y confección se vuelve un poco delicado, pero tenemos estos dos lemas que funcionan muy bien porque las hojas tienen dimensión 2. Nos dicen que si tenemos una variedad de Poisson regular de rango 2 y una función lisa, entonces al multiplicar el vector de Poisson pi por la función g, esta sigue siendo una variedad de Poisson regular de rango 2 y las hojas de la colección simpléctica coinciden con las de la original. Entonces, multiplicar por una función no le está moviendo nada a la colección, pero sí le mueve el bivector porque lo estamos multiplicando. Y el segundo lema nos dice que si tenemos dos bivectores que definen una estructura de Poisson regular de rango 2 sobre m y que además las dos foliaciones coinciden, entonces existe una g que no se anula y que nos relaciona una con la otra. Y todo esto sucede porque las hojas son de dimensión 2, porque en dimensión 2 las estructuras simplécticas coinciden con lo que serían las formas de volumen en esa dimensión, que son formas de área. Entonces hay una cosa que se llama el truco de Moser para formas de volumen, que funciona muy bien para ir de una forma de volumen a otra. Y es esencialmente lo que está detrás de esto. Pero bueno, estos son unos lemitas sencillos pero necesarios. Y al final pegamos todas estas estructuras de Poisson locales usando funciones Flan definidas en las vecindades que van haciendo la transición de cuando tenemos definida una, cuando tenemos definida otra. Usamos los dos lemas anteriores para que en el empalme de las funciones Flan, cuando estamos haciendo la transición de un vector al otro, podamos pegar bien. Y con eso llegamos a una estructura de Poisson donde las hojas de singularidades coinciden con las fibras y singularidades de la figuración Lefschetz quebrada. Bueno, ya ahí termino. Muchas gracias por su atención y por venir. ¿Hay preguntas para Pablo? Es en el sentido de como ¿por qué Poisson? ¿Por qué una estructura de Poisson? ¿Qué tipos de problemas puedes solucionar con ese tipo de estructuras que con otras estructuras no? Si es que aquí, por ejemplo, una estructura simpléctica, para que exista una estructura simpléctica necesitamos que el segundo grupo de topología sea distinto de cero. Sea más inmediato. Porque pues eso es como lo que implica que exista una dos forma no degenerada, cerrada. Ya te dice que aquí hay un elemento que no se anula.
Pero esta es una condición que no se cumple en toda cuatro variedad. Por ejemplo, S4, en S4 el segundo grupo de topología sí es trivial. También, por ejemplo, en S3 por S1. Entonces, en esas variedades no existen estructuras simplécticas. Se relaja la condición de ser simpléctica a pedir que la omega sea mayor o igual que 0. Esto lo que dice es que en vez de que sea una sección que evade el 0 por completo, pues a veces le pega el 0 de esta sección. Aún esta condición implica también que esto es distinto de 0. O sea, hay algunas variedades para las cuales esto sí sirve, que no son simplécticas, pero no se va a cumplir para todo. ¿Y por qué necesitamos relajar esta condición? Porque pues hay variedades que no son ni simplécticas ni casi simplécticas, pero a las cuales sí les podemos dar una estructura de fibración de Lefschetz quebrada, con toda esta descripción global de los círculos singulares, teniendo la base, y lo que queremos es ponerle un objeto geométrico a esta estructura, que en principio es una descripción más topológica, donde tenemos subespacios y con una descripción topológica de cada uno de esos subespacios, en términos de los ciclos evanescientes y del género de la fibra y cosas por el estilo. Ahora, ¿por qué uno quisiera definir una estructura de Poisson? Pues en parte también porque dentro de la geometría de Poisson hay muchos invariantes que uno podría estudiar, y ahí uno ya empieza a irse más hacia el lado de la topología algebraica y del álgebra en general, porque asociados a una variedad de Poisson hay una cosa que se llama un grupoide simpléctico de Weinstein, y así como para grupos de Lie hay álgebras de Lie, y entonces lo que dicen en el área es el grupo de Lie integra el álgebra de Lie, porque en el grupo de Lie tenemos el espacio tangente a la identidad y ese es el álgebra de Lie. Entonces como que el proceso inverso es hacer como la integración. Estas estructuras de Poisson definen sobre el espacio tangente una estructura de algebroide de Lie. Entonces la gente que le gusta el álgebra y que le gusta ver categorías y algebroides, aquí aparecen. Y la pregunta es si existen grupoides que integren esos algebroides. En ese caso, esas estructuras de Poisson se llaman integrables, y Weinstein ha basado mucho de su trabajo en el estudio de esta clase de estructuras. Y ya, si uno tiene que su estructura de Poisson es integrable, se pueden definir invariantes para estas variedades. ¿Por qué quisieran hacer eso? Pues porque todavía no podemos distinguir por completo todas las cuatro variedades. O sea, este problema, como les empezaba a decir, es diferente en dimensión 4, es decir, que algo es continuamente continuamente deformable a diferenciablemente deformable. Lo que quiere decir es que hay variedades en dimensión 4 que son homeomorfas, pero que no son difiomorfas. Y el saber que no son difiomorfas es muy complicado. Hay tecnología que nos permite hacerlo, pero aquí estamos tratando de hacer los primeros pininos para poder definir otros invariantes que sirvan también en general. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias a Pablo nuevamente.